Muy buenas, pues nada, hoy estamos aquí con Ángela, una paciente que ha terminado el programa de 3 meses de tratamiento y nos va a contar un poquito su experiencia, cómo lo ha vivido, cómo se encuentra ahora mismo. Y nada, Ángela, bienvenida. Vamos a hacer una presentación un poco sobre quién eres, de dónde estás, cuántos años tienes, qué es lo que te ocurría. Cuéntanos un poco. A ver, me llamo Ángela, tengo 54 años y yo pues nada, empecé con muchos dolores en todo el cuerpo, no sabía exactamente lo que era, iba al médico un día, otro día, un medicamento, otro medicamento y los dolores no se quitaban. Al final me dijeron que era la fibromialgia y estuve con morfina. No me hacía nada. O sea, era dolor desde la punta de abajo del pie hasta la cabeza. O sea, era todas las articulaciones del cuerpo, ni con medicamentos, no podía dormir, no podía estar tumbada en la cama, porque eran dolores todo el día. El ejercicio me decían los médicos que no podía bailar. Y claro, yo es una de las cosas que más me gustan. Entonces yo, claro, decían, nada, pues solo al pilates, cosas de estiramiento, nada. Y claro, yo lo que quería era, yo soy una persona muy activa, a mí me gusta moverme y no había manera. Me daban mareo cuando me giraba, era tumbarme en el sillón, me dolía todo, me tumbaba en la cama, me dolía todo. O sea, es que era un culo inquieto, no podía estar de ninguna manera porque eran dolores por todo el cuerpo. Y luego ya pues te conocí a ti. Claro, ¿cuánto tiempo llevabas en esta situación, Ángela? Pues llevaba ya bastante tiempo. A ver, siempre he padecido de huesos, pero no hasta el punto este. O sea, he tenido desgaste de hueso y siempre he tenido dolores, pero yo he sido una persona activa, yo bailaba, yo hacía todo. Claro, ¿qué Lo que llevabas? pasa, ¿Meses, años? años, Años. llevaba años. Entonces ya era una cosa que ya me estaba entrando en una depresión directamente, porque yo soy una persona que me gusta relacionarme con todo el mundo, esquivaba a la gente, estaba de mala leche todo el día, cuando a mí me gusta relacionarme, estaba súper agobiada, tanto en el trabajo como en la vida personal. Y luego ya, claro, porque te ves impotente de que no puedes hacer todo lo que tú quieres. Luego ya me hablaron de ti y ya dije, digo, venga, no tengo nada que perder. Digo, total, si es que lo tengo todo Claro. perdido. Había gente que me ¿Cuántas? decía, dice, en unos años vas a estar en una silla de ruedas porque no vas a poder. Y yo decía, digo, por Dios, te conocí a ti y es que es verdad que desde la primera semana empezó a cambiarme el chip y yo decía, imposible, es que no puede ser. Digo, alguien que no me toque, porque siempre fisios, osteópata, o sea, es que de todo, es que todo lo que me hablaban, a todos iba. Era dinero y dinero. Y ya dije, digo, no tengo nada que perder. Digo, voy a ir. Y sinceramente es el mejor dinero que he invertido. ¿Cuántos profesionales has acudido? ¿A cuántas terapias has acudido? A de todo, ¿no? Yo el fisio era todos los meses y algunas veces cada 15 días. Acupuntura, fisio, osteópata, médico de cabecera, de todo lo que me iban diciendo, a todo iba. Es Claro. verdad que sí, que el fisio iba y claro, te alivia, pero otra vez y otra vez. Quiero que nos cuentes un poco para que la gente sepa, quien nos esté escuchando, cómo lo has vivido, cómo ha sido para ti, el hecho de, pues, hacer sesiones semanales, si te mandaban o no cosas para hacer en tu día a día, si te hacían un seguimiento, si este tipo de cosas, ¿no? De detalles, de cuéntanos un poco cómo lo has vivido tú, si has notado, pues, una cercanía, un acompañamiento, un seguimiento, ¿no? Cuéntanos un poco, pues, tu experiencia, tu vivencia. O sea, he estado al 100% contigo porque me estabas preguntando cualquier problema que tuviese, estabas ahí. No he tenido ningún problema. Siempre me estaba enseñando qué ejercicios. Has estado conmigo al 100%, personal y profesional. O sea, para Vale. mí, un 10.
Me alegro. Para mí, no, en serio, para mí un 10. ¿Te has sentido acompañada en el proceso? Sí, completamente, completamente acompañada, en todo momento. Hemos hablado un poco de cómo estabas antes, de lo que te pasaba. Cuéntanos cómo estás ahora, cómo te encuentras, qué has conseguido. Pues he conseguido hacer todo, todo lo que yo hacía antes. Voy al gimnasio, hago mis ejercicios de máquina, hago mis bailes, lo doy al 100%, hago mis clases de pilates, cuando antes es que no podía, o sea, es que era llegar de trabajar y tumbarme. Prefería tumbarme antes que comer, del cansancio que llevaba. Y ahora me voy a trabajar, hago las mismas horas de trabajo y me canso la mitad. Porque lo primero, que tengo más energía, me relaciono con todo el mundo, soy la primera en apuntarme para salir de fiesta, cuando antes era la primera que se rajaba y se echaba atrás. O sea, es que todo, o sea, me ha Mm. cambiado todo y la gente que me conoce me lo dice. ¿Cómo estás a nivel de dolor? Dolor, pues eso es que hago mi vida normal, cuando antes era subir una escalera y no podía. Es que no podía, es que me costaba hacer una cama, me costaba coger una bayeta y escurrirla porque me dolían todas las articulaciones de las manos. Cuando ahora no tengo dolor en las manos, algún día te pueden doler un poquito, pero bueno, pero es que el dolor le tenemos todo el mundo. O sea que no es una cosa, no tengo miedo al dolor. Antes hacía algo, ay, que me duele. Ahora no tengo miedo al dolor, porque sé que ese dolor no es algo que me ha roto. No es un problema que tengo ahí, es un dolor que lo llevo bien, un día te duele, pero bueno, ¿a quién no? Muy No, bien, no tenerlo en la cabeza constantemente. muy bien. Joder, pues nada. Además, no solo has mejorado a nivel de dolor, que has disminuido o eliminado muchas zonas de dolor de tu cuerpo, sino que luego Mentalmente, a nivel emocional, también, ¿cómo te encuentras? genial, genial. Algún día estás más seria, pero ¿quién no? Todo el mundo tenemos algún día que estamos más serios, pero todo, es que me ha cambiado todo. Vuelvo a ser la misma que yo era. Qué Y bien. todavía me queda un poquito, ¿eh? Nada, Pero sí, 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 sí. claro. Yo estoy muy contenta. Y además que, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Que hemos pegado este cambio en 3 meses de trabajo, pero esto no nos. No, he empezado antes de los 3 meses. Yo al mes, yo ya notaba muchísima mejoría. Claro, claro. Al mes Y notaba muchísima mejoría, muchísima. y luego, pues lo que decíamos, que no solo vamos a trabajar 3 meses, sino que luego tú ya tienes las herramientas y el Claro, conocimiento para poder seguir tú sola, empoderada claro, de herramientas y de conocimiento. claro. Yo por la noche ya me voy a acostar y ya no es todos los días de estar meditando, de estar, caigo, o sea, caigo rápido. Qué Ya bien, no es constante como antes. Además, yo me cojo y si al ser muy nerviosa como yo soy, yo me hago mis respiraciones y mis cosas y rápidamente y pongo mis sentidos, los 5 sentidos en las cosas que estoy haciendo. Intento hacerlo, alguna vez se te va, pero estoy ahí, siempre lo tengo en mente. claro, genial. Pues oye, me alegro un montón. Ángela, muchas personas cuando se les plantea la opción de hacer el programa o de ayudarles, tienen dudas, ¿vale? Normalmente las dudas principales que suele tener la gente es, oye, no sé si esto me va a servir a mí, no sé si la parte está online o la parte está digital realmente me puede ayudar a quitar mis dolores, o es que me encuentro muy mal y creo que voy a esperar a ver si mejoro y luego ya te llamo. O la parte económica que hemos hablado muchas veces. ¿Cómo podríamos ayudar a estas personas que tienen esta serie de dudas, según tu experiencia? A ver, esa duda la tuve yo al principio. Yo decía, online, digo, no, si es que yo necesito que a mí me toquen, que me den masajes, es que es lo que yo necesito, digo, online, no, yo no me entraba en mi cabeza, pero es que todo viene de aquí, todo viene de aquí. Primero hay que educar para luego, para que el cuerpo vaya. La parte económica, pues a ver, ¿qué adelanto yo? Con tener un poquito más de dinero
si mi salud va a ser una mierda, hablando claro. Pues yo prefiero, que me tengo que quedar un año sin vacaciones, me quedo, pero yo prefiero en 3 meses que yo para mí no han sido los 3 meses, yo prefiero tener salud durante todo el año que pasarme una semana de vacaciones y todo el año con dolor. Por lo menos yo pienso así. Claro. Al Para final mí es es fundamental, es que no adelanto nada con decir: "Me voy de vacaciones", pero no lo voy a disfrutar, porque me va a estar doliendo todo. A toda la gente que conozco, que me pregunta y que me dice, yo se lo digo. Digo: "Y cuando queráis os paso el teléfono", porque sí, porque es que yo lo veo en mí, o sea, no es que alguien me cuente y diga: "Bueno, pues yo en mí ha cambiado todo". Yo claro. siempre estaba de mal humor. Ahora he controlado a decir, como tú me enseñaste, primero lo primordial, o sea, no lo puedo hacer todo en una hora. Yo era un correcamino que estaba todo el día acelerada, ahora voy a los sitios relajada, lo hago todo, me canso la mitad y soy feliz de la vida. Qué bien, joder, pues oye, enhorabuena porque además te lo has currado, los 2 lo sabemos que te lo has currado y además te has comprometido mucho, has cumplido como la que más, así que, enhorabuena y a disfrutar, Y hay que seguir con ello. claro, a disfrutar de lo conseguido y a seguir, porque al final Sí, esto lo que hemos aprendido es que esto es como un estilo de vida, que hay que sí. mantenerlo y tiene que ser sostenible a largo plazo, porque si no, otra vez luego volvemos a caer en lo que nos ha llevado a esta situación. Exacto. Esto es igual que cuando vas al gimnasio, por ejemplo, que llevas una rutina, pues esto es una rutina que al principio parece que dice, no voy a poder con todo. Mi trabajo, hacer esto, y yo que soy una persona que estoy activa todo el día, yo he podido. Y si yo puedo, puede cualquiera. Qué bien. Fenomenal, Ángela. Pues nada, muchísimas gracias por contar, tu experiencia. A ti, Esperemos que, quien nos pueda estar escuchando les sirva un poco de incentivo a tomar esa decisión y sobre todo a invertir en su salud, que como puede ver en este testimonio y en muchos otros, se puede salir del dolor crónico, se puede recuperar de la fibromialgia, lo único que no de la forma que nos han enseñado. Así que, bueno, pues nada, muchas gracias por contarnos tu experiencia. muchísimas gracias a ti por cambiarme la vida.